amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en la bella ciudad de La Paz, en Baja California Sur. En este video los quiero llevar a conocer un poquito el centro de La Paz y contarles acerca de la historia de esta ciudad. Acompáñenme a descubrir este destino. La Paz es la capital y ciudad más poblada del estado de Baja California Sur. La Paz oficialmente fue fundada en el año 1535, aunque los territorios estaban poblados mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. Después de varios intentos de colonización, fueron los jesuitas los que lograron fundar las primeras misiones aquí. Con el paso del tiempo, la ciudad empezó a crecer y prosperar, convirtiéndose en un importante centro económico y cultural en la región de Baja California Sur. En mi opinión, La Paz es uno de los lugares más increíbles que tiene México para el turismo. En el día que hace muchísimo calor, así que a lo mejor sería dedicar este tiempo a las actividades de agua. Yo hoy salí a las 7 de la mañana para mostrarles un poquito el malecón, ya antes de que empiece a pegar el sol. Malecón es el lugar más movido de toda la ciudad La Paz. Aquí en la noche, digo en el día hace mucho calor, pero en la noche yo creo que vienen todos a pasar rato, turistas, locales también. Es un lugar muy familiar, muy seguro, muy hermoso. Entonces aquí caminan, comen, porque hay muchísimos restaurancitos, muchos bares. Como digo, la vida gira alrededor de este malecón. Interesante que ahora en la mañana también hay bastante gente. Resulta que también aquí vienen a hacer ejercicios. Por todo el malecón de La Paz hay monumentos que representan algo importante para la ciudad. Por ejemplo, aquí estoy enfrente de una perla. Cuando los españoles navegaron por el mar de Cortés, encontraron a los pueblos nativos usando collares de muchas perlas, así que decidieron que es un lugar de mucha riqueza. Y así, después de la fundación de La Paz, empezó la explotación masiva de las perlas, lo que ha convertido este puerto en lugar de mayor extracción de perlas en el mundo. Pero la explotación fue incontrolable, lo que llevó a la desaparición de las perlas. Hoy en día en La Paz existen granjas que cultivan las perlas, pero de una forma sustentable. Por cierto, un dato que me parece muy interesante: la perla que adorna la corona de la reina Isabel es de La Paz, por lo cual en el año 1983 la reina visitó a esta bella ciudad. Les quiero mostrar esto, son playas de La Paz. Bueno, yo diría que son playas que se consideran las más bonitas de La Paz. Aquí está el mapa. Para llegar a cualquiera de estas playas pueden agarrar un autobús que sale de aquí de Malecón y se llama Playa Bus. Entonces tiene paradas justamente por estas playas y así, digo, poco a poquito pueden ir visitando cada una. También en todas estas playas que van Malecón se puede nadar. Ahorita que no hay tanto sol no se ve el color de agua, pero también es muy bonito, muy cristalino. Este monumento también es muy representativo. Es una concha con una sirenita. Se llama Reina del Mar y es un símbolo muy importante para los paseños. Resulta que encontraron una concha que tenía como una cara ahí de una mujer. Bueno, se creo que es una virgen, pero aquí la decidieron llamar la Reina del Mar. Recibo de ustedes mensajes acerca de recomendaciones del hospedaje en los destinos que yo visito, así que hoy decidí mostrarles el hotel en el que me estoy hospedando aquí en La Paz.
aquí el concepto de los hoteles es más como hoteles chiquititos, hoteles boutiques. Entonces justo me estoy quedando en uno como este que se llama Baja Club y se encuentra justo en el malecón. Miren, aquí está una de mis partes favoritas del hotel. Aquí está el malecón, el mar, aquí está el hotel y aquí te puedes sentar esperando que te recoge el coche en el tour en el que vas a ir. Entonces en las mañanas eso se vuelve una rutina muy bonita. He visto que la gente aquí también se queda leyendo libros. Hermoso. Decidí tomar un walking tour aquí con Adriana, que nos va a llevar por puntos más importantes de La Paz y platicarnos un poquito de la historia de la ciudad. La ciudad de La Paz es una ciudad bastante nueva. A pesar de que fue descubierta por Hernán Cortés en 1535, no comenzó a ser ciudad hasta muchos años después, ya que la gente nativa pues no estaba muy de acuerdo con que los jesuitas vinieran a quererles enseñar español, a hacer vestidos y a que les enseñaran a cultivar sus propios alimentos. La gente nativa ya tenía toda una pues ruta en la que seguían a lo largo del año. Ellos seguían siendo seminómadas y vivían pues de la naturaleza, del mar, pescaban y cogían algunos mariscos y también iban a las zonas de las sierras a recolectar frutos y a cazar algunos de los animales como venados, liebres y demás. Adriana es de La Paz y aquí a la gente nativa de La Paz la llaman paseños o patas saladas. Patas saladas. ¿Por qué son patas saladas? Porque normalmente la gente local o las familias principales son pescadoras. Ajá. Entonces los niños desde chiquitos están en el mar y siempre tienen las patas saladas. Eso es muy bonito. Sí. Bueno amigos, estuvimos caminando por Malecón y Adriana dice, ¿quieren un helado? Es que aquí están los mejores helados de toda La Paz y no podemos no probarlo. Entonces nos recomendaste uno que es de naranjita. Ahora, naranjita no es naranja chiquita, es una fruta completamente diferente a la naranja. Es de este tamaño, pero su sabor es un poco más entre mandarina, toronja y naranja. Es muy dulce, pero amarguito y es delicioso. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué tal? Está rico. Y esta fruta crece aquí, pues es de La Paz. Me parece que es de toda la Baja, Sonora, Sinaloa, pero acá es como muy famosa. Y hacemos agua de naranjita, nieve de naranjita, salsa con naranjita. ¡Qué rico! Adriana aquí dando el tip de cómo mejor comer la paleta. Bueno, no es paleta, es un helado, pero dice que no pidan el cono porque el cono se escurre. Entonces, cuando vienen a esta paletería, le digan, quiero un lirio. Se llama lirio. Algo súper emblemático de la ciudad son todos los murales que tenemos. Entonces, este mural específicamente es de un artista que se llama Ulises Martínez. Él es oaxaqueño, pero tiene muchos años viviendo acá en La Baja y quedó tan enamorado de su riqueza natural y cultural que decidió plasmarlo a través de su arte en este mural y en muchos otros que ha hecho. Entonces aquí tenemos 3 leyendas súper importantes que son para La Baja, sobre todo para La Paz. El primero es esta mujer que está hasta arriba. Cuando Hernán Cortés llega aquí en 1535, se dice que pues él en realidad estaba buscando una isla de la que había escuchado hablar a través de una novela
que era La California. Y esta novela decía que pues estaba poblada de puras mujeres negras, guerreras, súper fuertes y que eran las más bonitas de todo el mundo y que aparte tenían una riqueza tal de la que todo el mundo quería conseguir. Entonces Hernán Cortés, cuando llega aquí, ve a la gente morena vestida con perlas, pues él dice, aquí es, ¿no? Entonces se dice que esta mujer de aquí arriba es la reina Calafia, de la cual según se deriva después el nombre de la península California. Precioso lugar que se encuentra en el malecón de La Paz y se llama Casa Marte. Ahorita, amigos, abrí la carta y todo se me antoja, así que decidí que voy a ir probando algunas cositas poco a poquito y empiezo con unas croquetas de langosta. ¡Ah, qué rico! Wow, muy bueno. Wow. No puedo imaginar cómo están las otras cosas que pedí. Las croquetas, muy buenas. Lo puedes comer. Tómalo. Le puedes poner limón. Este es un limón verde y este es un limón amarillo. Puedes ponerle el que tú uses. Este es más ácido, este es menos ácido. Yo te sugiero que le pongas este. Okay. Hacele todo sin miedo. Hasta la música dice qué rico, qué rico, qué rico. Ahora, lo que le explicaba a él es que puedes ponerle cualquiera de estas salsitas. Okay. Esta es una salsa de aguachile, es una salsa verde que viene con un poco de pepino, cebolla, limón, hondachi y sal. Ponle un poco para que la pruebes. ¿Qué tal te parece el picor? No es un picor Está bien. súper fuerte. No, está muy rica. ¿Sí? Sí. Y puedes poner igual la salsa morita. Pero la pongo ahí, así adentro. Sí, tienes que ponerle un poco más para que caiga. Sin miedo. ¿Está viva? No, este ya no. Este es un poquito más fresco. Este si le pones un poco de limón puede ser que se refuerce un poquito, pero esto no. Cuando me lo trajiste me empecé a ver si se va a mover. No, este sí, este puede ser que cuando le pongas un poco de limón se refuerce un poquito. O sea, esa está viva. Es muy fresca, sí, la almeja es muy fresca y puede ser que de pronto le pongas un poco de limón y se refuerce. Pero este no. Un poquito a tu gusto, ¿qué tanta sal? No como Nada. muy salado. Ok, perfecto. ¿Ya? Sí, lo tienes que absorber. ¿Jalarlo? Comerlo. ¿Qué tal te pareció? Está muy bueno y aparte es uno de nuestros mejores ostiones. Hoy es bendito mar y es no sé si lo percibiste, pero es un ostión que no está muy salado, no está muy fuerte. Está muy rico. Wow. Ahora, la almeja, esa igual le vas a poner limón. Es la que dices que puede mover. Puede moverse a veces, igual. Si ves esto naranjita, es la lengüita. Ahora me da lástima. No, échale, igual y a lo mejor no se mueve y entonces ya no está viva. No. Pues gracias a Dios no voy a comer nadie vivo hoy. Qué rico. ¿Qué te gustó más, el ostión o la almeja? Mira, los dos están ricos, pero lo primero, wow. ¿El ostión te gustó? Sí, me encantó. Dicen que es afrodisíaco. Me voy a tener una noche muy divertida en La Paz. ¡Salud! Esta almeja viene rellena
recién salida del horno. Qué caliente, qué rico. Amigos, muy importante destacar que en Casa Marte toda la comida que te sirven viene del Mar Cortés, o sea, recién salido del mar. Por ejemplo, ahorita el pescado que nos trajeron es la pesca del día, fresca. No sabía que es tan grande. Lo vamos a probar porque se ve muy antojable. Wow. Hasta cuando lo cortas, o sea, sí se siente que está fresca. Amigos, muy rico. Como ya les dije, todo de la carta se antoja. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy. En mis próximos videos les muestro otros lugares increíbles que tiene La Paz, que seguramente los dejarán impactados con su belleza. Mientras les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.